¿Que estamos en vivo? Es ese. Pero la vas a dejar 10 segundos. Ahí son 10 segundos. Ay, sí, ¿verdad? Está bien cortita. No, ahí ya te pasaste. Donde empiece que sea como el segundo 10, 11. Es que al principio es pura música. Un poquito antes. Por ahí. Ya estamos listos. Ahora es aquí. Tú dale, amor. Sí, ya está en vivo. Si Dios guarda. Sí, porfa. Ok, tú me dices para abrir. Listo. Ajá. Ya está en transmisión. Permisamos. Totalmente la señal del que me dijo, ¿no? Sí. Ah, sí. Pero es para después del corte. La primera para cerrar. Y dice que hay una para poderlo horizontal, ¿verdad? No lo sé, depende de cada... ¿Verdad? Ajá. Algunos sí lo deja, otros no. Listo. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos Radio Escucha. Estamos a través de la 106.7 FM para todos Salina Cruz y sus alrededores. Estamos hoy día jueves en su programa Esperanza para la Familia, día bendecido, día con mucho calor también acá en el puerto, airecito de ese caliente que lo único que hace es querer estar encerrado, pero dispuestos, disfrutando. Estamos en el día de programa Esperanza para la Familia y me acompaña mi querida esposa, la pastora Monse. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, todo bien por acá, efectivamente con calor, pero gustosos de estar en este segundo programa de la semana. Martes y jueves tenemos Esperanza para la Familia a partir de las 7 de la noche y súper contentos de poder tener esta oportunidad de compartir aquí en 106.7 FM Radio Rescate. Y pues hoy vamos a comenzar con el tema, ¿verdad? Que ya habíamos comenzado el martes. Hoy sí, vamos el tema se llama continuar. Anarquistas en casa. Y estábamos hablando, ¿no? Acerca de cuando a breve reseña, ¿no? Del primer episodio que lo puedes encontrar en el Facebook Live de la página oficial de Radio Rescate y también de un servidor. Nosotros estábamos mencionando, ¿no? La importancia de que en nuestra casa no se dé un golpe de estado, no se dé un golpe de rebelión, una actitud que muchas veces no nos damos cuenta, pero también como padres podemos estar fomentando a que nuestros hijos se vuelvan unos anarquistas. ¿Y eso qué significa? Que la anarquía es el no reconocimiento del gobierno, es no tener en cuenta las leyes, que hay una autoridad y por lo tanto vamos a ejercer nuestras propias leyes, vamos a hacer nuestro propio gobierno y vamos inclusive a hacer nuestro propio Dios, de que las decisiones que tomemos no nos importe absolutamente nada, ¿no? Así es. Saludos a los que ya se van conectando también a través del Facebook Live y a todos los que nos apoyan a darle me gusta y compartir. Muchísimas gracias. Y Cielito Rodríguez, saludos familia, bendiciones para ti también, Marlene. Alice Jiménez, saludos desde Nacajuca, Tabasco. Y a los que se van conectando, muchísimas gracias. Y nos espera un programazo. Tenemos hoy en este día un tema bastante especial.
En Esperanza para la Familia estamos ocupados en hablar acerca de la familia, cómo mejorar nuestras relaciones, pero todo haciéndolo desde el fundamento de la palabra de Dios. Y eso es algo que nos encanta poder compartir contigo y que puedas encontrar en estas palabras. Nosotros damos el sonido, pero que Dios le va dando el sentido a lo que vas escuchando. Anarquistas en casa, ya comenzamos hace rato, ¿no? Comenzaste a hablarnos de la introducción y del anarquista que impone su propia autoridad. Vimos la historia de Elí, de sus hijos. Sí, de los hijos de Elí, que eran un caso, pero muy tremendo, particular, ¿no? O sea, uno no se imagina que ese tipo de historias están en la Biblia, pero sí, efectivamente, Dios no solamente puso las cosas buenas como los salmos, sino que también puso las historias tal cual, crudas, con verdades trágicas, tal cuales, porque de alguna manera también nos sirve a nosotros como referencia para entender que muchas veces pasamos por alto cosas que dentro de la familia, directamente con nuestros hijos, tenemos que hacer. Y una de esas es precisamente el sentido de autoridad y el sentido de gobierno, el sentido de la honra hacia la autoridad. Y muchas veces en nuestras familias hay, hoy en día, precisamente en la cuestión cultural de hoy en día, es muy fácil normalizar este término de autoridad. O sea, hay algo en el ambiente, que eso también lo mencionábamos, ¿no? El aspecto de autoridad en el ambiente hoy en día está siendo atacado, hoy en día está siendo golpeado, inclusive torcido y hasta menospreciado, menoscabado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros alineemos nuestra vida, nuestra familia a un propósito que sea firme, a un sentido que le dé firmeza a nuestros días, ¿no? Entonces, estábamos hablando, ¿no? Que este punto de la anarquía se da muchas veces en medio de crisis, cuando tenemos crisis en la familia, y mencionábamos algunos de los ejemplos de por qué se daba estos golpes anárquicos. Y como es que tambalea la familia, estas crisis lo que traen es que traen, pues como la palabra lo menciona, trae crisis, trae problemas, trae desorden, trae situaciones donde los fundamentos son removidos, ¿no? Donde todo esto se empieza como a poner raro, y es ahí donde entonces la autoridad no está bien y rechazamos a la autoridad, nos oponemos a la autoridad, resistimos a las leyes o mandamientos que la autoridad como tal ha dado, y podemos caer en algo anárquico. No, y mencionábamos también el hecho de que nosotros podemos atravesar una crisis, y que esa crisis lo que busca es la división, lo que busca es precisamente el poner en medio de la dificultad y en medio de los problemas económicos, de salud, en medio de esta situación, aislarnos primeramente para con Dios, no buscar a Dios como el medio, el refugio, el lugar seguro, el lugar de la esperanza, el lugar de donde podemos obtener la ayuda, el auxilio, sino que al final de cuentas ponemos nuestra mirada en las cuestiones de alrededor. Y veíamos en el caso de Elí. Elí era un hombre que le preocupaba más la reputación de lo que decía la gente, en contraste con lo que verdaderamente sus hijos estaban haciendo, porque los hijos ya estaban cayendo en profanación, estaban cayendo en inmoralidad sexual, estaban cayendo en cosas que eran graves ante digámoslo así, el legado de esa familia, de ese hombre. Porque era una familia sacerdotal. No, y que él de alguna manera pudiéramos decir que fue un hombre que escuchó la voz de Dios, que sabía escuchar la voz de Dios, que le enseña al propio Samuel, el que o más adelante va a actuar como ese profeta, que va a ser grandemente reconocido, pero el problema es que él no logra transmitir este principio a sus hijos, o si al menos les enseña estos principios, ellos deciden voluntariamente no practicarlos, no vivirlos. La verdad que la historia, pues nos echamos todo el programa de la vez pasada, y si lo tienes oportunidad de volverlo a escuchar para quienes pueden conectarse a través del internet, genial. Vale la pena verlo, ¿no? Porque mencionábamos, Elí consintió, a pesar de las cosas que ya escuchaba y de los rumores que se oían, él no hizo nada, lo dejó más en palabras, ¿no? O sea, lo dejó solamente en palabras de no hagan, miren, ¿por qué no se porten de esta manera? Cuando tuvo que haber hecho una acción enérgica, una acción correspondiente, anteponer la ley del Señor y
retirarlos, o sea, lo que debió de haber hecho en su momento fue expulsarlos como sacerdotes y enviarlos a un lugar de destierro, por así decirlo, a una de las ciudades donde tendría que valerse por sí mismo, pero no quiso molestar, no quiso incomodar, ¿verdad? La vida que ellos ya tenían. Y ellos, Elí negoció la gloria de Dios, negoció el llamado de Dios, el principio y el legado que Dios tenía, porque Dios le dice, no fuiste tú y tu familia, o sea, tu descendencia fue la que yo consagré a través de... porque los había escogido como tribu, como tribu para que me adorara, para que me presentara sacrificio, y preferiste, y Dios se lo dice así a través de un profeta, preferiste honrar a tus hijos en vez de a mí. Y decíamos, ¿no? Que nosotros muchas veces tenemos que ser específicos, tenemos que ser de instrucciones claras. ¿Qué es lo que queremos? Como autoridad, muchas veces pecamos en no decir lo que queremos. Sí, porque somos muy ambiguos en lo que esperamos que nuestros hijos hagan, pero si fuéramos más específicos, le ayudamos a ellos trazándole los límites y marcándoles puntualmente qué es lo que esperamos como autoridad para con ellos. Ahora bien, entonces, y terminábamos diciendo, ¿no? Que al final nosotros tenemos también... Que ser personales, personalizarnos o tomar... Encargarnos, o sea, revisarlo, poner atención en las cosas, en los detalles que a lo mejor estamos pasando por alto, la importancia de la comunicación de con quién están hablando nuestros hijos, porque muchas veces la influencia externa puede afectar lo que tú estás construyendo y edificando en casa. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que si Dios no edifica junto con los edificadores, la casa en vano edifican. La casa en vano edifican esos edificadores, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no tenemos en claro la forma en la que el mundo, las cosas de afuera impactan en la influencia de nuestros hijos, a tal grado de que pudiéramos estar perdiendo terreno en esa área, incluyendo en algún momento se puede dar, en un caso extremo, ¿cuántos de estos casos, por ejemplo, de secuestros no se dieron porque alguien en línea, en un juego, empezó a indagar, haciéndose pasar por un joven menor? ¿Recuerdas lo que te comenté esta semana que había escuchado en el noticiero? De hecho era en la radio que lo estaban comentando, de cómo ahorita la forma de reclutamiento para jóvenes para entrar al crimen organizado ya no es como antes, que pensábamos que era que arrebataban a los niños tipo en África, como, ¿no? Tipo que los obligaban, los esclavizaban, y órale, ¿no? Como tipo trata, aunque en México se le considera trata, pero en realidad ahorita la manera en que están reclutando a esos niños y a esos jóvenes para formar parte del crimen organizado es a través de las cuentas de redes sociales y a través de los teléfonos, a través de los juegos, porque hay juegos que les permiten hacer chat en línea, que les permiten interactuar con personas que están usurpando el lugar de un niño, haciéndose pasar, ¿verdad?, por un niño que está jugando, pero en realidad son adultos y personas del crimen organizado que lo único que buscan es contactar con ese niño que esté en un estado vulnerable, porque como bien dices, no hay comunicación en el hogar o hay alguna situación de escasez económica. Hay una especie de abandono en algún momento, o sea, hay un tiempo donde no hay supervisión, donde no hay... Y captan a ese niño que no está siendo supervisado, captan a ese niño que no está teniendo esa comunicación. Por eso es que el consejo que les dábamos para evitar problemas en la familia es que nos apersonalizáramos, si está bien dicha esa palabra, ¿no? para con nuestros hijos. Entonces, a grandes rasgos, este es como un breve resumen de lo que hablamos este martes. Lo puedes encontrar ahí. Un resumen de 14 minutos. Lo puedes encontrar ahí en las páginas tanto de mi perfil como en la página de la radio. Ahí está disponible. Y el día de hoy era hablar acerca de precisamente cómo el ser humano, cómo el hombre se vuelve anárquico contra Dios. Cómo inclusive un corazón que al principio parece ser el ideal, un corazón alineado, un corazón correcto, inclusive aprobado por Dios, se puede desviar a tal grado de volverse un anárquico. ¿Qué significa eso? Que desecha completamente los estatutos, los mandamientos, los lineamientos de Dios
para volverse él mismo el centro de todas las cosas. ¿Y qué es lo que al final lo termina corrompiendo? ¿Qué actitudes iremos viendo a lo largo de la historia que viene en 1 Samuel capítulo 8? Es acerca del primer rey de Israel, y ese es Saúl. Queremos comenzar con una parte de introducción de Saúl, ¿no? A ver. Porque previo a que Saúl había sido elegido y ungido como el primer rey de Israel, realmente quien estaba funcionando como juez delante del pueblo era Samuel, aquel pequeño que había crecido en el tabernáculo cuando Elí, la historia que ya te contamos, ¿verdad? Entonces, Samuel para este momento, y estamos ubicados en 1 Samuel capítulo 8, Samuel ya había envejecido y puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías. Saludos a don Joel que nos está escuchando hasta allá. No es ese Joel. No es ese Joel. Este es un Joel. Ándale, un Joel. Órale pues. Entonces los puso como jueces en Berseba, algo que no estaba como mandato aquí. Samuel probablemente comete un error, y ese error es que él delante de los ojos del pueblo de Israel ha sido un hombre temeroso de Dios, recto, ha sido un hombre que ha sabido gobernar diligentemente a todo Israel. A él se le considera profeta, pero también se le considera juez, o sea, juez para los asuntos tanto de gobierno y todas esas cuestiones. Era la autoridad en ese momento para todo el pueblo. Llegado, te digo que ya había envejecido, sus dos hijos estaban al frente, pero lastimosamente estos muchachos o jóvenes adultos o adultos ya como tal, no andaban en el camino de su padre, no tenían este mismo sentido de temor a Dios, este respeto y este servicio, ¿verdad?, al pueblo, porque justamente la Biblia dice que ellos se dejaban sobornar y que pervertían el derecho, no eran muy justos en sus lineamientos o en su trabajo como jueces, ¿no? De hecho, una de las traducciones dice, no quisieron seguir el ejemplo de su padre. Excelente. Eso creo que queda más claro. ¿Por qué? Porque Samuel, a pesar de oír la voz de Dios, hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y todo esto, vemos aquí un fallo en una cuestión de carácter. Como un hombre, y aquí es la pregunta, ¿cómo un hombre cercano a Dios puede en algún momento pasar por alto que sus propios hijos estén en otra línea, en otra sintonía, en otra dirección? Sí, porque de alguna forma el pueblo viene ante Samuel y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú ya envejeciste, tus hijos no andan en tus caminos, la verdad es que ya mejor ponnos un rey para que nos juzgue como tienen todas las demás tierras. Pero incluso antes de esta petición, Samuel, el error que pudo haber cometido es que puso a las personas que no deberían estar a cargo, porque nunca antes en el pueblo de Israel un juez había sido pasado de padres a hijos. Siempre era que Dios escogía a los jueces. Así levantó a Sansón, así levantó a Gedeón, así levantó a Otoniel, incluso a una mujer que era esposa del juez, que en este caso era Débora. Y Dios tenía algo muy marcado para el pueblo de Israel. Entonces podemos ver aquí que la gente reaccionó ante una decisión que no fue objetiva, ¿no? En el caso de Samuel. Pero decías hace rato, ¿cómo es posible que este hombre que era tan cercano a Dios, que este hombre que era tan seguidor, ¿verdad? Y pues era el profeta y todas las cosas que él vamos a dar a conocer también. ¿Por qué pasó esto de que sus hijos no siguieron? Y aquí podemos ver que hay dos alternativas, ¿sabes? La primera es que él pudo haber tenido fallas como padre. Recordemos que Samuel no creció en un ambiente familiar. Samuel, a la edad de 5 años, cuando ya fue destetado, su madre había prometido que lo iba a entregar al tabernáculo para el servicio de Dios, y él crece como un hijo adoptivo de Elí. Y si la figura paterna que tuvo en este caso fue de Elí, y ya te contamos la historia de Elí, pues podemos decir, híjoles, pues creo que no tuvo el mejor modelo. Ese es el caso 1. Pudiéramos decir eso. No es un hecho, pero se puede pensar. Ajá. ¿Y el otro caso? Y el otro caso es que no olvidemos que la naturaleza caída de todos los seres humanos está activa y que tenemos esta facultad dada por Dios de decidir hacia qué camino tomar. Y puede que Samuel haya instruido a sus hijos, les modeló correctamente el servicio a Dios y el servicio al pueblo de Dios, fungiendo como profeta y como juez, pero ellos voluntariamente prefirieron el camino de la
la codicia, de la injusticia, del soborno. Sí, en algún momento, o sea, ellos ya siendo jueces, al ponerlo Samuel ahí, se dejaron llevar por la adulación, se Así dejaron es. llevar por el soborno, por perdón, la posición que ofrece ese lugar, ¿no? De eminencia, de prominencia. Y ahí fue donde corrompe el corazón de ellos y el pueblo dice, oye, tus hijos no son como tú, tus hijos no actúan de la manera en la que tú actuaste. Y cosa bella que entonces el pueblo sí reconoce que una cosa es el padre y otra cosa es los hijos, porque es muy fácil para las personas señalar el error de quienes estén en liderazgo, es muy fácil buscar un culpable, porque era, no queremos a tus hijos, ¿sabes qué? Mejor ya ponnos un rey porque esta alternativa no funciona. ¿Sabes a qué suena esto? A que el error de Samuel es como hoy en día las personas que atacan el liderazgo de un pastor, de un ministro, de un líder, etcétera, porque señalamos en este caso, no es que como tú no estás alineado, como no eres lo suficientemente bueno, porque tus hijos, porque tu testimonio, porque esto, entonces de cierta manera es más fácil decirle a Dios, me opongo a lo que tú quieres hacer porque no estoy viendo ese resultado, y para ellos era, quiero lo de las otras naciones, porque esto que tenemos no me agrada. Ahora, no en ese funciona. contexto es que aparece aparece Saúl como primer rey. Necesitaba el pueblo un pretexto nada más, porque Ándale. ya en su corazón estaba el ver que las demás naciones se llevaban por rey, se guiaban, tenían sus propios reyes, y ellos al final, a diferencia de las demás naciones, ellos tenían a Jehová como Así es, la el rey. gloria de Israel, pues. Entonces, y para gobierno eran los jueces, y ahí es donde viene la figura de Saúl. Saúl viene a representar una de las familias de la tribu de Benjamín, pero esta familia tenía cierto rango económico bueno dentro de la familia dentro de la tribu de Benjamín. Uh-huh. Eran una familia bien acomodada, pudiéramos decirlo, no era una familia que pasaba necesidades. De hecho, precisamente por la pérdida de unas burras, de unos asnos, él envía tanto al criado como a su padre, que es Cis, lo manda, lo asigna. Él era el mayor el primogénito entre sus hermanos, y es enviado precisamente a buscar a estas asnas que se han perdido en una región cercana a donde vive precisamente Samuel. Y esto es propósito de Dios, porque de alguna manera Dios también se duele en su corazón al saber que el pueblo quería un rey, que ya no quería el gobierno divino. Y exacto, porque le expresa a Samuel esta palabra donde dice, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque muchas veces le podemos decir no, ¿verdad? A la persona que nos está instruyendo de la palabra, que nos está compartiendo de las virtudes de la Biblia, y decimos, no, gracias, pero en realidad es a Dios a quien estamos rechazando, porque el gobierno físicamente era la autoridad de Samuel sobre la tierra, pero espiritualmente Dios era el rey de Mira, Israel. aquí hay algo poderoso que se relaciona con el reino de los cielos y esta etapa, ¿no? El pueblo pide un rey, Uh-huh. pero pedir un rey representaba que era un hombre al que se le iba a tributar, era un hombre al que se le iba a dar pleitesía, era un hombre puesto en un trono donde tomaría la mejor de las tierras, la mejor de los viñedos, la mejor de los olivares, y tendría siervos que iban a ser del mismo pueblo. Él iba a tener todas las posesiones y toda la autoridad sobre cada uno de ellos. Y es que un rey no da, un rey recibe. Y nuestro rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que se despoja de su divinidad para hacerse como nosotros y venirse a ser siervo, y tomando en forma de siervo para darse. O sea, el concepto del rey de reyes no es nada más un concepto de recibir tributo, es un concepto de venir a esta tierra, hacerse hombre, hacerse carne y presentarse a sí mismo como sacrificio en rescate de todos nosotros. Uh-huh. Vemos la diferencia con respecto a esa virtud que tiene el Señor Jesucristo. Por eso es que un día dice que arrojaremos nuestras coronas delante de Él, y que toda lengua y toda lengua confesará y toda
toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque este es el nivel de gloria en el que Dios, él estaba para el pueblo, estaba como socorro, como ayuda, como soporte, El que presentaba el que sacrificio. guardaba, el que guardaba a Israel. Pero ahora querían poner a la figura de un hombre para hacer la referencia en cuanto a autoridad, en cuanto a dirección y en cuanto a hacer y deshacer. Y esto iba a venir como consecuencia a traer unos problemas serios a la nación. Y en otras palabras, el pueblo estaba siendo anárquico, porque el pueblo mismo estaba desechando la forma en que Dios iba a trabajar. Y de hecho ya se los había profetizado. Esto lo dijo el Señor 400 años atrás Nada lo con agarra Moisés, por sorpresa. y les dijo, pero ¿sabes qué, Moisés? Un día estos te van a pedir que les pongas un rey. Y el día que pida el pueblo poner un rey, ¿sabes qué vas a hacer? Recuérdale estas palabras y que deje, que se quede por escrito. Y eso está en el libro de Deuteronomio. Entonces, del Señor sabía el corazón de su pueblo y Él conoce también nuestros corazones. Él sabe de las situaciones en las que estamos carentes, las áreas en las que nuestra familia necesita la intervención divina. Así es. Y hacemos todo lo contrario cuando le damos la espalda, cuando le decimos, no, Señor, no queremos tu gobierno, no queremos tus cosas religiosas, no queremos la palabra, no queremos la Biblia, no queremos tener algo que ver contigo, porque eso lo único que hace es traer conflictos y problemas. Entonces, ahí estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo para con Dios. Rechazando. Dame lo humano. Necesito el gobierno humano, dame la parte humana. Entonces aquí vemos ya la entrada de Saúl. Ahora, ¿Saúl qué culpa tiene? Ninguna. Saúl no tiene ninguna culpa, al contrario, tiene toda la pinta de ser un rey de acuerdo a la vista. El hombre era el más alto, tú los ponías en la congregación, o sea, en todas las reuniones, y Saúl sobresalía por la altura. Dice que era un hombre guapo, con presencia, fornido, con porte, con clase. Entonces, de alguna manera, este hombre, vamos a analizarlo desde la perspectiva en la que, ¿cómo es antes de ser rey y cómo fue después de que Dios lo llama como rey? Al principio ves a un hombre humilde, ves un hombre que no se cree que Dios lo esté poniendo por rey. Y claro, es el primer rey, y entiendo que él está experimentando, porque Samuel es el que lo va a ungir, Samuel es el que lo llama, con profecías le comprueba que esto no es algo accidental, sacado de la manga. No, esto es con un propósito, y le dice, mira, los asnos que viniste a buscar ya los encontraron, es más, cuando vayas camino en esa dirección te van a aparecer 2 hombres, y con esos hombres vas a hacer esto, y luego vas a encontrarte con otros 3. O sea, le dio santo y seña de todo lo que iba a acontecer vas en a su profetizar vida. Y ahí vas a recibir, ahí va a venir sobre ti el Espíritu de Dios. Este hombre verdaderamente en ese proceso, antes de ponerse en esa posición de rey, efectivamente experimentó ese favor y ese don de Dios, esa capacidad que Dios tiene para venir y manifestarse en nosotros, en nuestras vidas. Él dice que se genera un dicho precisamente porque hay una parte donde él profetiza, donde él, digámoslo así, Saúl es un hombre que jamás ha tocado la Biblia, por así decirlo, jamás ha ido a un culto, jamás ha ido a la iglesia, no tiene ni idea qué cosas se hacen en reuniones eclesiásticas, pero de repente un día ya está inmerso, ya casi que es como si fuera el predicador. Un tipo predicador, un tipo evangelista, y el poder de Dios está moviéndose Así en su es. corazón. Entonces, él no fue nada más llamado, él fue ungido para una asignación a la cual Dios vio que tenía el potencial. Pero ¿qué pasó? Y ahí es donde entramos en el problema de Saúl. Porque Saúl comenzó todo bien. Saúl fue aclamado por la misma nación. Solamente creo que supusieron un grupo de personas a su reinado, pero la verdad es que Dios le había dado el favor para con toda la nación. No tan solo las características físicas que ya mencionamos, sino este acto en la misericordia y la bondad de Dios de poner su espíritu sobre él y hacerlo triunfar en las guerras, ¿no? En las guerrillas que tenían para forzar, ¿no? Que el reino se fuera expandiendo.
Él de alguna manera cuando Samuel le dice, tú vas a ser rey, él dice, pero ¿por qué yo y por qué mi casa? Si mi casa es de las más pequeñas, no tiene sentido. Ajá. O sea, él lo dice con un corazón humilde de decir, pero ¿qué tenemos de especial? No tenemos nada de especial. Y verdaderamente Dios así es. Dios dice en su palabra, de entre lo vil y lo menospreciado, Te Él llama. entresaca. O sea, nos llama de esa condición en Así la que es. para el mundo somos gente excluida, somos gente que no Escoria. vale, gente que es menospreciada. De ese grupito Dios saca y levanta lo mejor para Así avergonzar es, a los sabios, los ¿no? sabios. Como dice la palabra. Entonces, en este punto, Saúl, estamos en el momento donde, aquí hay algo importante, y es que Saúl está siendo confirmado por Dios. Confirmado por Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo el hombre de Dios que él es ahora, va a ser llamado rey de Israel. Él es el primer rey de Israel. Entonces, tiene la aprobación de Dios. Tiene la confianza y la aceptación del hombre de Dios, al cual el pueblo le tiene estima y le tiene honra y lo reconoce. Tiene la aprobación del pueblo porque Samuel llama y convoca a todo Israel para presentarle su nuevo rey. Y desde la perspectiva de los pueblos, o sea, de las tribus, dicen, wow, verdaderamente este sí tiene porte de rey, este sí va a competir con los otros, Saúl. Y empieza la porra. Y obviamente había un grupo reducido que no estaba de acuerdo con que Saúl pudiera hacer algo por el pueblo de Israel. Pero Como encima de esto, siempre va a haber haters. encima de esto, Israel estaba viviendo una crisis, y esa crisis era con los filisteos. Los filisteos los tenían a pan y agua, o sea, literalmente había en cualquier momento explotaba una guerra o explotaba un conflicto, explotaba una batalla. Pero para el filisteo no representaban un problema, porque era un pueblo que para ellos no estaba organizado y que no pasaba nada. Pero el día que se levantó un rey y que empezaron las hazañas de Saúl, porque había una combinación perfecta entre Saúl y Samuel, a los inicios del reinado de Saúl, un reinado que duró 42 años, el profeta de Dios con el rey de Israel estaban tan unidos, había una comunión entre ellos, que las cosas que se libraron juntos salieron victoriosos, y por eso el pueblo estaba tan contento, ¿no?, con la vida de Saúl. O sea, parecía que las cosas iban funcionando muy bien. Hicieron el match perfecto. Exacto. Y los filisteos, ¿cuándo empieza a haber el problema? Cuando ya entonces el rey de Israel, junto con todo su ejército, que era de 3,000 hombres, empiezan a presentar ofensas, se dice, empiezan como que el movimiento ofensivo. Empieza la ofensiva. A la ofensiva, ya no a la defensiva, sino que ahora vamos nosotros contra ustedes. Y dice la palabra que a partir de ese momento, para el pueblo filisteo, los israelitas fueron odiosos, ¿no? Porque ya causaban problemas donde quiera. Sí, antes ganaban y vencían, pero ahora el problema vino ya a ser porque ya Dios estaba con ellos. Exacto. Y es que en algún momento, en alguna de las batallas, llegaron a robar el arca del pacto, pero se les ocurrió meterla allá en su, ¿cómo se llama? ¿En el templo? En el templo. ¿Hablas de la de Dagón? Uh-huh. Cuando meten el arca de Dagón, bueno, antes de Saúl y todo eso. No, antes, o sea, de alguna manera, los filisteos sabían, pues, porque ahí pasaron una vergüenza. En otro día lo platicamos, ¿no? Pero terminaron devolviendo el arca, así como que mejor tengan sus cositas, porque esto está muy peligroso para nosotros. Entonces, sí conocían y reconocían que había un Dios de Israel que peleaba por ellos, pero ellos también reconocían cuando Dios no estaba con ellos. Exacto. Porque cuando ellos veían que vencían a los israelitas, es porque el pueblo estaba apartado, su corazón estaba siendo apartado de Dios. Y eso era lo que a Dios de alguna manera le dice a Samuel, dice, le vamos a levantar un rey, porque sabes que hasta mis oídos ha llegado su súplica y su lamento. Y no le daremos otra cosa más lo que piden, pero Dios en su infinita soberanía y sabiduría, Él sabía que era necesario levantar un linaje. Claro, que no es lo mismo que yo te exija un rey a que yo permita que seas tú obrando de la manera en que tú quieres hacer tu voluntad. Y ahorita vamos a empezar a ver el debacle. ¿Qué pasó? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió?
Vamos a ir primero a una pausa. Tenemos por ahí, no sé si quieras comentar alguno de los saludos, Ya se alguno de los reportó don comentarios. Joel, ya que le mandaste saludos, dice, buenas noches, saludos desde la fila de gas de Zapotlán, zona cliente, mucho calor, Muy bien. ándele pues. Fátima dice, Dios no le dio orden de poner por jueces a sus hijos, muy cierto, él tomó la decisión y no fue muy objetiva, se despojó de su posición de Dios. Me imagino que está hablando del momento en que te Claro, referías a Jesús. de Jesucristo. Entonces, vamos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos. No te despegues, estamos en la 106.7 a través de Facebook Live y a través de Radio Rescate. En la 106.7. Dios te bendiga. Bien, estamos de vuelta una vez más aquí en Radio Rescate 106.7 y vamos a continuar la debacle de Saúl. ¿Qué pasó aquí y por qué este hombre se volvió anárquico? Saúl tenía aproximadamente 30 años cuando comienza su reinado y dura 42 años en el gobierno. Te mencionamos hace ratito, ¿no? Estuvo ganando batallas, estuvo librando ¿cómo se dice? Guerrillas internas, venciendo a estos filisteos. Por primera vez se forma el ejército de Israel de 3,000 hombres, pone a su hijo a cargo y que demuestra una destreza. Sí, el buen Jonathan muestra capacidad en llevar ejércitos y pelear, ¿no? Pero en una de esas hay situaciones que empiezan a ocurrir que te vas dando cuenta de que el corazón de Saúl se empieza a alejar de Dios. Él empieza a considerar que no es necesario de alguna manera esta relación con el Señor. Y hay una parte donde Jonatán se adelanta y valientemente, osadamente, se atreve a enfrentar un destacamento, se llama, ¿no? Un destacamento de los filisteos. Él y su escudero. Se van ellos dos así a hacer la guerra. A la buena de Dios. Pero en ese inter también el padre que estaba, dice la palabra, que estaba debajo de un granado, esperando a qué, quién sabe, pero estaba esperando o estaba haciendo prácticamente nada. El punto es que el hombre agarra y en ese momento hace un juramento y dice, maldito el hombre y muera el hombre que coma a partir de este momento hasta pasada la noche, ¿no? Y estamos hablando que el hombre estaba con su ejército. Imagínate, ¿quién se va a pelear una batalla? Con el estómago vacío. Con el estómago vacío y teniendo en cuenta todas las condiciones del sol, humedad, todo eso que te puedas imaginar. Entonces, este decreto de rey no lo conoce Jonatán. Se avienta al destacamento, Dios le da esa victoria en ese destacamento, logra intimidar y logra meter pánico a los filisteos. Se entera el padre, lo van y lo apoyan ahora sí que como segunda fila, y avanzan y tienen una victoria, pero en el camino se topan con una zona de bosques donde había mucha miel y todos se quedan así como que un poco de miel, no estaría mal, ¿no? Comida. Pero el hijo toma una vara y extiende hacia el panal y lo prueba y todos se quedan así fríos, ¿no? De que no, es que tu papá dijo que no, el rey, tu padre dijo que no debiéramos comer y el que comiera iba a morir irreversiblemente. Y Jonatán expresa algo, ¿verdad? Dice, mi papá está equivocado. O sea, en el sentido de que probablemente no lo debió de haber dicho delante de todos los soldados, ¿no? Ha hecho mal a la nación. ¿Entiende? En este punto ya hay situaciones en las que el hijo está viendo los errores del padre. Y muchas veces nosotros nos cuesta trabajo como padres poder escuchar que nos digan en qué estamos mal. Nos cuesta escuchar que nuestra esposa nos corrija. Nos cuesta escuchar que nuestros hijos nos reclamen. Nos cuesta escuchar, ¿por qué? Porque de alguna manera estamos en esa posición de gobierno donde muchas veces pasamos por alto que necesitamos también escuchar la voz de quienes están debajo de nosotros. Así es. Y esa voz es la que
puede ver desde una perspectiva distinta a la que nosotros vemos. Correcto. Jonatán lo vio y se dio cuenta y aún así comió. Sin embargo, esto, ¿por qué te lo menciono? Porque esto iba a ser un problema más adelante. Cuando regresan, hacen una especie como de sorteo, porque cuando Saúl quiere invocar el nombre del Señor y consulta a Jehová, no hay respuesta. No le da respuesta a Dios y como que empieza a decir, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí hay un anatema o qué cosa hay aquí, o sea, por alguna razón no nos está contestando el Señor. Y ahí es el momento en que ya Saúl había tomado por costumbre, ahí es el momento en que ya había tomado Dios Saúl por costumbre el consultar a Dios cuando antes debía hacerlo a través de Samuel. En una ocasión para esto, él se adelantó a lo del sacrificio y Samuel fue que le dijo, ¿por qué hiciste eso? Me tenías que haber esperado. Y en esa situación que sucedió fue que Dios vuelve a enviar su palabra y le dice, tu reino iba a ser constituido, pero como no pudiste esperar, entonces ahora vas a ser desechado y me voy a buscar a otro como rey. Y yo creo que ya eso ya estaba, ¿cómo se dice? Torturando, ¿no? Y ataladrando el pensamiento de Saúl. Cuando pasa esto que nos cuentas de lo de su hijo, de la situación de la miel, dices que se causó un disturbio y que él dice, hay un anatema porque en realidad ya Dios no me está escuchando. ¿Y qué pasó? Sí, entonces, pues tenemos este detalle, ¿no? Que al final de cuentas, cuando empiezan a hacer el sorteo de quién era, dividen el ejército. De un lado estaba el rey y una parte del ejército, se selecciona ahí, luego lo vuelven a dividir y luego lo vuelven a dividir de tal manera que queda solamente el rey y Jonatán, así como que bueno, aquí quién fue el responsable, ¿no? El del problema, y sale que es Jonatán. Y el rey le dice, ¿qué cosa hiciste como para que haya semejante problema ahorita, ¿no? Y él le dice, pues yo comí miel, papá, comí miel de allá. Y le dice, hijo mío, o sea, con otras palabras, pero le dice, hijo mío, tendrás que morir. Y en ese momento, el rey estaba dispuesto a matar a Jonatán. Iba a matar a su primogénito, a su descendencia. Pero los que impiden que esto suceda es el mismo pueblo. ¿A qué voy con esto? Que el rey empezó a obsesionarse con las victorias que fueran a su nombre, que engrandecieran más su nombre, que ensalzaran más el legado de Saúl, aún por encima de tener que acabar con la vida de Jonatán, que era su trono, su heredero al trono. Así es. Entonces, de alguna manera ya el corazón de Saúl está contaminado. ¿Por qué? Porque digámoslo así, días atrás, Saúl se vuelve impaciente al ver que al estar delante del ejército enemigo, él tiene que esperar, de acuerdo a lo que le había dicho Samuel, espérame 7 días porque vamos a presentar sacrificio en tal lugar. Para que Dios te muestre el favor. Era en Gilgal, ¿no? Ajá, y Dios te muestre el favor y salgas victorioso en la guerra. Entonces, cuando él espera, después de estos 7 días, ocurre algo importante. El pueblo que se había unido, pero empezaron a ver con miedo al ejército enemigo. Dice que se escondían en cuevas. Se escondían entre la vegetación, por así decirlo, entre las peñas. Empezaron a desertar del ejército y eso provoca una desesperación en Saúl. Provoca una desesperación a tal grado de que empieza a ver que la gente se le da la espalda, no quiere ir a pelear. Y él sigue esperando a Saúl. Y el problema, sigue esperando a Samuel. Y el problema es que Samuel no llega. Entonces a él se le hace muy fácil decir, bueno, traigan lo que habíamos dicho que íbamos a sacrificar, traigan los animales, yo mismo haré el sacrificio porque, y este es el argumento que él dice, yo no iré a la batalla sin antes yo presentar sacrificio a Jehová para que me bendiga en la batalla. Entonces, ¿qué vemos en este corazón de Saúl? Un hombre impaciente que está obsesionado con la victoria, más allá de querer agradar a Dios, más allá de obedecer a Dios, porque era el profeta el que le estaba dando la instrucción.
Y cuando él presenta el sacrificio, a los pocos minutos, enseguida terminando de sacrificar, llega Samuel y ve que el hombre se ha adelantado. Y Samuel le dice, me pesa porque no has obedecido a la voz de Dios, has sido rebelde. Pero vemos que en medio de una crisis, este hombre, en lugar de hacer lo correcto y esperar en obediencia al gobierno de Dios, porque la autoridad de Dios estaba representada en Samuel, el profeta, y él lo que tenía que hacer era esperar. A mí me dijeron 7 días, yo no puedo presentar el sacrificio, podré ser el rey, podré ser la máxima autoridad, pero yo no puedo presentar un sacrificio porque no me corresponde a mí. ¿Sí? Y eso le hubiera mostrado a su pueblo que tenía el temperamento y que tenía sobre todo el carácter para mantenerse, porque una cosa es tener temperamento. Hay hombres muy temperamentales que reaccionan, son coléricos, de voz fuerte, de presencia, de actitud, que imponen, reacia, ¿no? Ajá. Pero el carácter es la capacidad de minimizar esos momentos de temperamento para dar paso a cuando se necesita ser de un temple de menor grado, cuando necesita ser más pasivo quizás. Entonces, en este momento, él necesitaba mostrar la paciencia y necesitaba mostrarle al pueblo, hey, yo soy el rey y yo voy a hacer las cosas cuando se tenga que hacer, porque voy a honrar a Dios, porque voy a esperar a que el profeta de Dios, con quien antes habían tenido una comunicación excelente, para hacer las cosas juntos, dándole así el lugar de honra a Dios en la batalla. Claro que él asume que, y lo asume porque dice, dije yo para mí, ¿no? No voy ya los filisteos están descendiendo, vienen contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me voy a esforzar, me voy a envalentar y voy a ofrecer yo el sacrificio con tal de saciar la sed de sangre que tiene Dios. O sea, el problema de Saúl es que está totalmente distorsionada la idea de lo que es el Señor, la idea de lo que es Dios. Entonces él empieza a hacer las cosas ya más por protocolo, por impulso. Por el fin justifica los medios. Exactamente, porque al final se tiene que hacer, alguien tiene que presentar sacrificio porque de otra manera nos va a ir mal, pero la esencia de esto, la importancia de esto es precisamente que Samuel se lo hace ver, le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, y él te lo había ordenado, pues ahora déjame decirte que hubiese confirmado tu reino si hubiese sido obediente, pero ahora tu reino no será duradero. Él se ha buscado un varón conforme a su corazón, y ese va a ser el siguiente rey, que va a ser David. Y le dice, pero en cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y estas palabras son las que pesan en el corazón de Saúl. Pesan en el corazón de Saúl porque ahora sabe que Dios lo ha desechado. Es increíble porque Saúl no tenía nada. No tenía absolutamente nada más que lo que tenía en Benjamín. Y todo lo que había logrado había sido por la mano de Dios, por el poder de Dios, porque Dios lo había permitido. Él fue el que lo llevó a encontrar, en lugar de asnos, una corona divina. Eso. Él fue el que hizo, porque en los versículos cuando menciona que reúne Samuel a todo el pueblo para presentar a Saúl, dice Dios que él tocó el corazón del ejército para ir en favor de Saúl. O sea que Dios puso convicción en el ejército de decir, este va a ser nuestro rey, vamos a pelear por él. O sea, él no tuvo que hacer un sermón, no tuvo que hacer favores, no tuvo que hacer nada para ganarse el cariño del ejército. Fue Dios el que lo hizo. Dios le dio todo eso, y ahora este hombre está actuando de esta manera impulsiva, dejándose controlar por la crisis. Una crisis que probablemente él pensó que era su fin, era acabar, era terminar perdiendo una batalla, y él antepuso la soberbia y su orgullo, la altivez de decir, esto lo puedo hacer yo sin necesidad de nadie más, cuando él no fue llamado a eso. Y vemos que entonces el corazón de Saúl se empieza a distorsionar. El corazón de Saúl empieza a desechar la obediencia, empieza a desechar los mandamientos. Eso es lo que provoca la rebelión. La rebelión dice, tú puedes hacerlo solo.
no necesitas el sometimiento, no necesitas el ponerte debajo de una autoridad, no necesitas nada de eso. Saúl, en el pasaje que te comentaba, donde deja sin comer al ejército, él lo está haciendo movido por una obsesión de ganar, por una obsesión de victoria, y falsamente es como que vamos a convocar un tipo ayuno, vamos a ayunar ahorita y nadie debe de comer, y al final de cuentas esta acción imprudente, acción sin ningún respaldo divino, y que nadie lo manda, le va a costar la vida y va a traer como juicio a quien va a ser su hijo. En este caso, o sea, a Jonatán más adelante. Pero en ese momento, o sea, era tanta la obsesión de este hombre que él mismo estaba dispuesto a darle cuello a su propio primogénito. Vemos en otra parte, en el capítulo 15, cómo Dios muestra de nuevo, digámoslo así, una segunda oportunidad a Saúl. Oye, está bien, no me hiciste caso la primera vez, pero ahora yo te doy otra oportunidad. Y sale Samuel a decirle, mira, Dios me ha dicho que te ha ungido como rey, te ha enviado como rey y quiere que tomes factura y que pases factura a este pueblo que son los amalecitas. Quiero que destruyas todo, absolutamente todo, que no quede nada, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le estaba dando una instrucción específica, una acción específica en un tiempo determinado, pero tristemente Saúl, teniendo una segunda oportunidad para ponerse bien con Dios, para hacer las cosas bien. Este es el tipo de hombre que tiene esas segundas oportunidades en sus vidas. Es cuando, bueno, si ya reconociste lo primero, si ya fallaste en tu primer trabajo, matrimonio, no sé, algo, y tienes una segunda oportunidad para enmendar las cosas, para seguir al pie de la letra, algo que ya sabes que puedes hacerlo. Caíste de la gracia, bueno, tienes una oportunidad de nuevo para restituir, tienes una oportunidad para hacer las cosas bien, tienes una oportunidad para de nueva cuenta agradar, en este caso a Dios. Saúl podía agradar a Dios, pero el hombre no estaba del todo entregado, su corazón ya no estaba entregado al Señor. ¿Qué pasa? Que le dice, mata todo, no dejes absolutamente nada. Y Saúl va contra los amalecitas y efectivamente derrota a Amalek, pero esta vez en lugar de arrasar y hacer todo lo que le había dicho el profeta, el hombre se le hace fácil agarrar vivo a Agag, que era el rey de los amalecitas, y perdonaron también lo mejor de las ovejas y el mejor ganado y de los animales engordados, y todo lo bueno no lo quisieron destruir, pero lo vil y despreciable, eso sí lo destruyeron. Claro que aquí vemos ahora que viene palabra de Dios al profeta y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. O sea, esta era su segunda oportunidad, esta era la oportunidad de decir, no te equivocaste, Dios, o sea, no sí soy el que puede marcar la diferencia. Tengo una duda ahí, no estoy segura si en ese momento, cuando esa batalla es cuando él edifica este monumento a su propio rey, o sea, su propio reinado. Gana la victoria contra los amalecitas y sí la ganaron, pero efectivamente estuvo mal que dejara con vida a quienes Dios había pedido que eliminaran por completo, y todavía encima levanta un monumento como para decir, mi gran poder lo hizo. No, ese monumento nada más le faltó ponerle su cara, pero pone un monumento en referencia a qué gran victoria tuvimos hoy. La casa de Saúl venció hoy. En memoria de lo que un día Dios, porque eso también, hace 400 años con a Moisés, los amalecitas se opusieron a que el pueblo de Dios pasara por su territorio, y dijo Dios, bueno, te opusiste a que mi pueblo pasara, pues un día serás arrasado. Entonces, esta era la factura que se quería cobrar, ahí estaba la oportunidad para agradar al Señor, y viene Saúl y hace precisamente lo que no tenía que hacer. Satisfacerse a sí mismo. Complacer a los demás. El hecho de querer quedar bien con el pueblo, porque el pueblo dijo, oye, mira, rey, es tan bueno el ganado, está buena las ovejas, rey. Van a salir buenas ¿Cómo que vamos a matarla? No,
este ganado deja una buena barbecue, o sea, de aquí podemos hacer buena rachera, son buenísimas. Y al rey le pareció correcto hacer eso. ¿Por qué? Porque lo menciona la palabra, o sea, dice que no nada más Saúl dejó vivo a Agag, sino que también al pueblo le pareció bien hacerlo. Y es ahí donde salen estas ideas locochonas, porque en lugar de acabar con eso, yo me imagino uno diciéndole, rey, ¿para qué vamos a sacrificar nuestras ovejas? Si aquí tenemos del botín, con esta presentamos sacrificio y de aquí lo sacamos, Y el punto es que llega Samuel, y todavía Saúl le dice, bendito seas tú de Jehová, y que yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira, aquí ya tenemos un problema mayor, porque ya su propio juicio está por encima de lo que los demás digan. Ya no importa, es Samuel. O sea, escúchame, con Samuel tuvo conversaciones hasta inclusive en madrugadas, cuando se conocieron. Dice la palabra que ellos platicaban durante un día, estuvieron platicando durante toda la madrugada, hablando acerca de esto. Pero lo más maravilloso es que Samuel le dijo paso por paso lo que iba a ocurrir. A Samuel se le conocía como vidente, y vienes tú a decirle, he hecho todo conforme lo que tú me has dicho. O sea, ¿me quieres ver la cara? Ese es el problema, que la anarquía viene a querer justificar sus hechos, a tapar el sol con un dedo. O sea, a querer decir, no, es que me están gobernando mal, no, es que este gobierno no sirve, no, es que esto debería ser así. A justificar la rebelión y a justificar los actos en contra. Exacto, entonces y esa parte es donde Samuel su corazón no entiende por qué. Entonces yo escucho ovejas, bramido de vacas, o sea, ¿qué es todo esto? Así es. Y es ahí donde el hombre, ya en su debilidad de carácter, empieza a justificar sus actos, porque le dicen, mira, de Amalek lo hemos traído, y es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero escúchame, lo demás sí lo destruimos. Entonces Samuel le dice a Saúl, déjame declararte lo que Jehová te ha dicho, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le responde, dime. Y es ahí donde le dice, tu reino se ha acabado. Dios se ha encontrado a uno que es conforme a su corazón. Te dijo el Señor claramente que ibas a destruirlos, que no ibas a dejar nada vivo, que no te compadecieras de ellos. Y tú vienes a justificar que era para presentar sacrificios. Vienes aquí diciendo nada más. Es más, en el camino me encontré un monumento que dice por la gloria de la casa de Saúl. Y tú quieres enseñarme ahorita a que has hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. A veces es necesario que lleguen personas a nuestras vidas para mostrarnos el camino errado que estamos tomando. Estamos tan inmersos en nuestro ego, tan inmersos en nuestros logros, en nuestros triunfos, en las cosas que creemos que estamos haciendo bien, porque aparentemente estamos logrando objetivos terrenales, que cuando viene una persona a hablarnos en términos espirituales de lo que para Dios es éxito, de lo que para Dios representa cumplir con su voluntad, vamos a rechazarlo por completo, porque en nuestro corazón no cabe la idea de que nosotros estemos fallando. El anárquico o el rebelde no va a tolerar que una autoridad le haga ver su error, no va a tolerar que una persona le muestre el camino que tomaste no es el correcto. ¿Y qué es más fácil para el anárquico y para el rebelde? Darse la espalda y decir, tú estás mal, yo estoy bien. Sí, porque en segunda vez le dice, ¿cómo no oíste la voz de Dios cuando te dijo claramente que tenías que destruir a todos? Y Saúl le dice, no, mira, bueno, y si pequé, pues fue por culpa de la gente. Es que le dice, pero es que antes bien, yo sí he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que él me envió. Traje a Agag, rey de Amalek, y destruí a los amalecitas, pero el pueblo tomó del botín las ovejas y las vacas. O sea, ahí sí, en otra palabra, o sea, como que no tengo la autoridad como para decirles, no lo tomen. Y el monumento, pues, ¿para qué es? Pero el monumento, ahí está. ¿Por qué? Porque su ego está demasiado inflado, porque no le importa la voz de autoridad, no le interesa. Hay un anarquista en su corazón, hay un deseo de desgobierno, sino que él se vuelva el centro de gobierno. Así es. Y entonces cuando hay cosas que convengan, ahí sí, pueblo,
hagan lo que quieran, pero cuando hay cosas que me benefician, cuando yo quiero hacer lo que ensalce, enaltezca mi posición y enaltezca mi nombre, ahí sí entonces, a ver, pónganse a hacer ese monumento para que se quede ahí como referencia conforme pasa el tiempo. Entonces Samuel le sigue diciendo, ¿no? Se complace el Señor más de los holocaustos y víctimas a que se obedezca su palabra. Y esa es la frase célebre de Samuel. Le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le muestra la contraparte, le muestra su problema. El problema que tiene Saúl es que tu pecado, que es la rebelión, se compara a la adivinación. Y tu obstinación, o sea, tu necedad de querer permanecer ahí es como idolatría, o sea, te compara como los pueblos de alrededor. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Uy, entonces viene abajo esa figura de este hombre que verdaderamente tenía todo para hacerlo bien. Dios no se había equivocado. Dios sabía perfectamente que era un corazón con la capacidad, tomado de la mano de Dios, tenía la capacidad, pero él dejó de tener el deseo de ser tomado de parte de Dios, de ser guiado por su palabra. Él cerró sus oídos a escuchar la voz de Dios, empezó a ver la conveniencia de los títulos, la conveniencia del nombre, el ensalzar la casa de Saúl para un fin y para un propósito. Y vemos que muchas veces eso es lo que pasa hoy en día en nuestros corazones. Sacamos a Dios de nuestra familia, empezamos a negarnos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a ser dirigidos por nuestras emociones, por nuestras consideraciones, por lo que nosotros vemos o creemos, ¿no? Y terminamos dañando nuestra descendencia, terminamos dañando nuestras generaciones. Él ha sido desechado ya como rey, no hay vuelta atrás, y lo peor de todo es que Saúl no se va a quedar con eso. Va a pasar situaciones en su vida en la cual, aún siendo rey, va a actuar de mala manera, va a querer asesinar al siguiente rey, va a intentar en 2 ocasiones matar, en 3 ocasiones. En la primera le lanza 2 veces la lanza a David, que era el que le tocaba el arpa. Porque para esto Saúl, después de esta situación, va a ser gravemente atormentado por espíritus malignos, y el espíritu del Señor se va a apartar de él, ya no va a tener esa comunión con el Señor. Exacto, la que en un momento Dios le había dado, porque dice que el espíritu de Dios estaba sobre Saúl para funcionar como el rey de Israel, que lo libraría del pueblo de los opresores, en este caso de los filisteos. Pero cuando él desobedece, cuando él va en contra de aquel quien lo unge, el espíritu de Dios lo abandona, y en lugar de eso es puesto un espíritu atormentador. Y llegaba el momento, se cree que era como un tipo de esquizofrenia, que en su momento Saúl entraba como que no se hallaba y mataba a quien se le acomodaba en ese momento. Para este tiempo mandan a llamar a David, quien todavía ya había sido ungido, pero todavía no figuraba, sí, ¿no? Como el rey. Era como que en secretito entre Dios, Samuel y David. Coincide que mientras están ungiendo a David como rey, Saúl está teniendo estos ataques espirituales, y dentro de su círculo hay alguien que conoce a David por ser bueno con el arpa. Era tañedor. Y le dicen, oiga, yo conozco a uno de la casa de Isaí, mándelo a llamar. Y precisamente es como David llega al palacio real, por así decirlo, en función a servir al rey Saúl. Pero Saúl empieza a tener estos ataques de envidia, estos ataques de celos. David se logra ganar una posición dentro del ejército. Es un muchacho que, por lo que dicen, ha enfrentado leones, y por boca del mismo le dice al rey, yo soy un hombre de guerra, porque las ovejas que tiene mi padre yo las he defendido con mis propias manos, he matado leones, he matado osos, he estado en esa situación. Soy una persona que está dispuesta a servirte, Señor. Pero él sabía que ya había sido ungido para ser rey. Sin embargo, no iba con la postura de porque él no era pretencioso. Exactamente. Él reconocía el liderazgo de Saúl. Y al final, el anárquico que es Saúl, lo que menos quiere es perder el trono. Él se llenó de obsesión, se llenó de avaricia, se llenó en su corazón de
esa necesidad de poder, de esa necesidad de influir, de gobernar, lo cual hizo que quedara totalmente ciego ante la voz de Dios y ante lo que sus actos empezaban a reflejar. Tenemos como tragedia al final un hombre que prácticamente pierde la vida en batalla. Pierde la vida suicidándose precisamente antes de que un filisteo lo matara o lo atravesara. Él prefiere tirarse encima de su espada y acabar con su vida. ¿Hasta dónde termina este corazón lleno de egoísmo y olvidándose por completo de lo que un día Dios le llamó y Dios le dio y le proveyó? Y ese es el antídoto para el anarquismo. El anarquismo es esa rebelión interna, es ese desgobierno que desea la carne para no tener que rendirle cuentas a Dios. El anarquista dice, no existe cielo, no existe infierno. El anarquista es el que dice, total, una vez muerto no va a pasar absolutamente nada porque no creo en la condenación eterna. El anarquista echa por tierra cualquier tipo de esperanza de salvación porque él se considera autosuficiente y se considera apto. Pero déjame decirte que la palabra dice otra cosa. Dice que nosotros estamos llamados en este tiempo a arrepentimiento. Estamos llamados a buscar mientras pueda ser hallado la presencia de Dios. Dice que todo aquel que busca, todo aquel que llama, todo aquel que toca, se le va a abrir, se le va a encontrar. Va a encontrar, exactamente. Y estamos cerca, dice el propio Pablo en la carta de los Romanos, porque cerca de ti está la salvación. Quiere decir que en nosotros, en cualquier momento, cualquier persona a un clamor puede recibir la salvación. Él escribía a los romanos, el que invocar el nombre del Señor Jesús con su boca, pero lo creyera en su corazón, este será salvo. ¿Qué quería decir Pablo ahí en ese entonces, en ese momento? Que no tenía que hacer como antes, ir hasta la nación de Israel en busca del Dios verdadero. Dice que ahora estaba en cualquier parte y podíamos encontrarlo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo ahora tenía esa facultad para poder llegar y alcanzar los corazones. Y ese mismo Espíritu Santo dice que es el que nos da a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él es el que nos da entrada y acceso al Padre. Y ellos tres nos dan la realidad de Dios en nuestras vidas. Hoy en día queremos terminar este programa, no sin antes pedirle al Señor que todas las familias que estén atravesando por un problema de rebelión, por un problema que se han apartado de Dios, que están a lo mejor pensando en abandonar a Dios, en sacarlo de sus vidas, a lo mejor lo has sacado. Yo te invito en esta hora a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que su presencia vuelva a nuestros hogares, que así como David dice que fue ungido y que la presencia de Dios vino al corazón de David, y en su momento también vino la presencia de Dios a Saúl y el Espíritu de Dios lo tomó, así también hoy el Señor creo que puede tomar cada una de las familias que están escuchando a este programa a través de la radio, a través del Facebook. Estamos declarando en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo se mueve en tu vida. Amén. Se mueve en tu familia, trae esos corazones rebeldes a ser corazones obedientes, a ser corazones sumisos, a ser corazones, como dice su palabra, por el fruto los conocerán y serán hombres y mujeres mansos y humildes de corazón. Padres dispuestos a entregarse por sus hijos, no solamente en ejemplo, no solamente sirviendo al Señor, sino también de compartiendo ese mismo corazón para con sus hijos, para continuar un legado, un llamado, Señor, un propósito. Estamos declarando y bendiciendo a las familias, Señor, que están viendo este programa y estableciendo tu palabra, Señor, que dice que tú volverás el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que tú derramarías de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y el día de hoy, Señor, declaramos efectiva esa palabra, que viene a sus vidas un derramamiento de restauración, un derramamiento de gloria, perdón, Señor, trayendo el perdón a sus corazones, trayendo libertad de toda culpa, opresión y de todo espíritu que esté provocando en ellos temor, inseguridad, insatisfacción, envidia, celos, contiendas, todo aquello que esté trayendo división en las familias ahora mismo se cancela en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu presencia los acompaña. En esta oración
Dile ahí donde está, Señor Jesús, ven a mi vida. Ven a mi vida. Te invito, Espíritu Santo, ven a mi corazón, lléname con tu presencia, perdóname por mis pecados, perdona mis faltas, ayúdame en mis necesidades. Te pido que intervengas en mi crisis, pero sobre todo, revélate a mi corazón. Así es. Permíteme conocerte. Espíritu Santo, guíame a la verdad y a la justicia y guárdame, Señor, en tus manos para que yo pueda establecer una vida que te agrade conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias te damos. En el nombre de Jesús, en este día, bendecimos a todas las personas que estuvieron el día de hoy a través de la 106.7 FM. Damos, y hacemos la invitación a todas las personas, tanto aquí en Salina Cruz que nos están escuchando. En este lugar está la iglesia Rescate de Dios. Aquí en el barrio Espinal. Uh-huh. Y también te invitamos, si radicas en Tehuantepec, a la en los misión alrededores Tehuantepec. también tenemos nuestra misión en Tehuantepec, en Fraccionamiento Yengola. exactamente, fraccionamiento Yengola, calle Yengola, manzana 6, lote 23. Ahí nos puedes dejar un mensajito o un recado, cualquier cosa a través de la estación de radio. Queremos orar por ti, queremos conocer tu necesidad y estamos para servirte. Este fue tu programa. Esperanza para la familia. Gloria a Dios por todas las personas que estuvieron ahí conectadas. Un saludo muy grande y felicitaciones a nuestro querido amigo y hermano Rodrigo López, hasta allá, hasta Tabasco. Dios te bendiga, seas un hombre bendecido, prosperado y que todo Dios añada bien. bien para tu vida en este año y en los venideros. Ander te manda saludos, Emma, y también están comentando el carácter. ¡Saludos! Dios les bendiga. Gracias a todos por sus comentarios. Eli Pinzón, Dios te bendiga, Eli. Ayúdanos a compartir Saludos. y estaremos atendiendo a las necesidades de oración. Pastora Lupita Breiter, gracias al Eterno por sus vidas, pastores. Igualmente, Dios muy les bendiga, agradecidos por pastora. esta oportunidad. Dios la bendiga. Y bueno, siempre habrá esperanza para la familia. Nos vemos el próximo martes 7 de la noche y jueves 7 de la noche. Sigue Bendiciones. sintonizando. Adiós. Y cerramos. Allá, mi amor. Ponle ya finalizar, hijo. Allá. En el teléfono. Mi propia vereda. Dale finalizar. Ahí dice finalizar. Aprieta. A ver. Pero ya le apretaste. Saludos. Dile saludos, tío. No, hijo. Finaliza. Ahí dice finalizar. Finalizar.